Advertencia. Este video contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, aún escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este video. Recomendado para mayores de 16 años. Capítulo 6. Los dos que fueron arrastrados por el agua. Parte 1. El día de Año Nuevo había pasado. Era más o menos el 2 de enero a las 4. Ante Kusanagi-Godou estaban los vastos mares verde esmeralda del sur. Por otra parte, actualmente debajo de unos árboles en la esquina sombreada de una playa blanca, estaba mirando a los ojos de su única compañera, Mariya Yuri. Estaban vestidos ambos en traje de baño. Aparte de eso, Godou estaba usando una camisa mientras que Yuri tenía una camiseta. Desde el punto de vista de un espectador, estos dos probablemente se veían como una pareja japonesa disfrutando de un baño en la playa. Pero eso no podía estar más lejos de la verdad. Después de forjar la hoja negra y destruir la isla del mundo de los demonios usando una tormenta gravitacional mortal, solo habían pasado pocas horas. Después de eso, los dos se encontraron a sí mismos en esta playa derrumbada en el momento en que recuperaron sus sentidos. Aparte del agotamiento físico y agotamiento grave de la magia, sus cuerpos no mostraban síntomas anormales y se podrían considerar a salvo. Godou también debía su actual vigor de la magia curativa volviéndose a realizar por el ritual de Yuri. Pero era cierto que estaban actualmente en una playa desconocida en alguna parte. Ya habían investigado frenéticamente su entorno en consecuencia. Simplemente por el hecho de que este es un territorio de Malasia y habitado, ya somos bastante afortunados. Pero mucho menos un aeropuerto, se trata de una isla remota donde los barcos solo vienen una vez cada 3 días. Godou murmuró con profundo sentimiento. La única persona alrededor era un varón caucásico de surf en la distancia. Este no era un destino turístico habitual para disfrutar de un baño en la playa. Después de todo, este lugar era terrible en términos de transporte. Los locales habían explicado que solo experimentaban a surfistas y buceadores que consideraban este un buen lugar para visitar. Como una isla remota en algún lugar del mar del sur de China, la población era definitivamente menos de 1000. Dado que esta es Malasia, al menos todavía se puede utilizar el dinero intercambiado de antemano. Yuri asintió. Los dos todavía estaban usando la misma ropa que cuando fueron barridos por el mar. ¿Se podría considerar esta fortuna en medio de la desgracia? La camiseta que Yuri se había puesto en la playa de la isla era adecuada tanto para el senderismo y la protección contra el viento. Por otra parte, su monedero estaba en su bolsillo. No solo las monedas y billetes, sino que también dólares estadounidenses y yenes japoneses, muy valiosos en muchos aspectos, se mantuvieron allí. Pero no hay mucho en total, por lo que no se puede permitir el lujo de perderlo. Si volvemos a Borneo, hay que reservar suficiente dinero para ese viaje. Un barco regular que venía una vez cada 3 días en la fecha prevista. El de esta mañana ya había partido justo antes. En otras palabras, el siguiente barco llegaría 3 días más tarde. Godou y Yuri tuvieron que pensar en una manera de sobrevivir en su caja limitada. Las cosas estarían bien tan pronto como contactara con las partes pertinentes de interés, pero ninguno de ellos tenía su teléfono celular. En otras palabras, sin una lista de contactos, no tenía números para llamar. Debo disculparme. Ni siquiera puedo recordar mi teléfono de casa o número de Kaoru-san. No he memorizado ninguna información útil de contacto tampoco. No te preocupes. Oh, bueno, solo tendremos que cruzar los puentes, ya vendrán. Godou consoló a Yuri en su depresión. Él sabía que ser tecnológicamente incompetente, Yuri incluso iba tan lejos como para evitar el teléfono de su casa. Por lo tanto era solo natural para ella no estar familiarizada con esa cadena de números. Aunque Godou sabía su propio número de casa, no había manera de que le diría a su madre acerca de su situación actual. Erika y el resto deben de estar tratando de localizar nuestra ubicación. Los recuerdos de pivotear la hoja negra de Godou eran bastante nebulosos. Pero aún podía recordar vagamente la luz azul de la magia de vuelo. No solo Liliana, sino Erika y Ena estaban juntas con ella, así que el trío debían estar seguros. Pero pensar que tenía el poder para vencer a una isla entera. Lo siento. Como era de esperar, conmigo en el control en lugar de una diosa, simplemente desenvainar la espada ya ha agotado todas mis fuerzas. Parece que es bastante difícil de controlar. Recordando la catástrofe desde varias horas antes, los dos habían bajado la cabeza al mismo tiempo. Por otra parte, aunque Godou trató de atacar a la diosa en ese entonces, ella debería haber escapado más probablemente. De hecho, tratando de utilizar la hoja negra como un arma en la situación actual parecía bastante difícil. Bueno, en cualquier caso, voy a tener que darte problemas por ahora, Mariya. Voy a estar a tu cuidado. Sin un solo centavo en el bolsillo, Godou naturalmente tuvo que recurrir a Yuri.
Aún se desconocía cuánto tiempo el dúo tendría que vivir aquí. La que sostendría los cordones de la bolsa durante este tiempo sería Yuri. Por supuesto, Godot estaba destinado a desmontar las costas e irse después. Pero Yuri puso rígida su expresión y declaró con firmeza: no hay tal cosa. Dado que esta es una situación de emergencia, el dinero aquí pertenece a los dos. Por favor, no diga voy a estar en tu cuidado o algo por el estilo. No, esto es justo. Entonces yo debería ser la primera en decirlo en su lugar. Godot-san, aunque yo sea indigna, por favor llevémonos bien durante este tiempo. Esta vez, Yuri inclinó la cabeza y deliberadamente se arrodilló formalmente en la arena en una postura de seiza. La seriedad de la Hime Miko hizo a Godot bastante nervioso. A continuación, cuando alzó la vista y sus miradas se encontraron, ambos se echaron a reír. Los dos encontraron su comportamiento educado hilarante. Después de eso, Godot y Yuri fueron de compras en las tiendas de comestibles por la costa. La ropa como las camisetas. Necesidades diarias. Bollos endulzados y agua mineral para un almuerzo tardío. En cierto modo, la situación actual se parecía a la fase inicial de un juego de rol. Con la compra de su equipo, era la hora de encontrar un lugar para pasar la noche. Solo había una opción en este sentido. Esta remota isla no era un destino turístico. De lo que escucharon, un conjunto de casas de campo por el mar era la única instalación de alojamiento y comida. No existía hotel mejor en la isla. Aunque era un poco problemático, la pareja decidió las cabañas como su alojamiento y luego salieron a cenar. Incluso las opciones en esta zona eran bastante pocas. Un lugar de estilo de cena era el único restaurante cerca de la casa de campo. Sin ninguna duda, Godot y Yuri entraron. Yuri ordenó el arroz frito del estilo étnico. En cuanto a Godot, su fin parecía ser curry cocinado con un pescado blanco parecido a la caballa española. Contenía ocra y berenjena, el sabor del caldo de pescado salió particularmente bien. Aunque no era especialmente delicioso, podía contar sus bendiciones por el hecho de que no era terrible. Si bien degustaron los alimentos por cada uno, la pareja terminó su cena sin incidentes. Sin embargo, un poco de problema surgió cuando Yuri sacó su monedero para pagar. La señora personal hablaba alegremente en inglés mientras que resumía: quienes visitan este tipo de isla en concreto, es una extraña pareja casada. Ella debe haber llegado a la conclusión sobre la base de la forma en que comían juntos. Dicho esto, Godot estaba de acuerdo que esta isla no se sentía como las del tipo que las parejas normalmente visitarían como turistas. Con Godot estupefacto por la pregunta, Yuri inclinó la cabeza y respondió: no estamos en ese tipo de relación. Somos simplemente, solo compañeros de clase, sanamente. Bueno, no exactamente este tipo de relación, ya sea, quiero decir. Pero ella estaba respondiendo en japonés, todo en un lío. Al parecer, ella estaba nerviosa por el malentendido. Después de eso, la pareja salió de la tienda y regresó a su alojamiento temporal en la cabaña. A lo largo del camino de regreso, Godot y Yuri se mantuvieron en silencio. No se podía hacer nada con esto. Debido al asunto planteado en este momento, el problema de su alojamiento se había puesto de relieve una vez más. La pequeña casa de campo pintoresca fue construida en la orilla del mar. Por lo menos, estaba equipada con un cuarto de baño. Teniendo en cuenta lo barato que era la tasa, el baño era demasiado limpio. Debido al hecho de que esto no era un destino turístico, los usuarios ensuciando el baño no ocurriría con frecuencia tal vez. Luego hubo problemas de la cabaña. El hecho de que no había habitaciones separadas significaba que Godot y Yuri tenían que pasar la noche bajo el mismo techo. Dado que se disponía de varias casas de campo, existía la solución de alquilar una cada uno. Pero cuando Godot consideró la idea, Yuri la rechazó como demasiado desperdicio. Consejo digno de una esposa virtuosa. Al final, decidieron compartir la misma casa. Este tipo de casa abierta tenía una excelente ventilación y era rica con un toque tropical. Sin embargo, la entrada ilegal era bastante fácil si uno tenía la intención. Godot no se sentiría cómodo dejando a una chica vivir sola en un lugar como este. Parte 2. De vuelta en la casa de campo, Godot y Yuri se turnaron para ducharse en el baño. A pesar de que descubrió que la ducha no tenía agua caliente, ya que era una isla remota después de todo, este inconveniente era tolerable debido al calor tropical. Por otra parte, Godot y Yuri ya habían pasado 2 noches en una isla desierta. Mientras estaban allí, a pesar de usar toallas humedecidas para la limpieza corporal y nadar en el mar, no tenían acceso a las duchas, y mucho menos un baño. En consecuencia, una ducha, sin importar el grado de restricción, todavía les había dado plena satisfacción. El problema real se produjo después de eso. Una noche tranquila. 2 personas solas en una cabaña en una isla liberal. La escasez de conversación. Una atmósfera delicada. Ese si solo se pudiera ver la televisión. Así es. La conversación terminó con un solo cambio. Entonces los dos se quedaron en silencio. En su lugar, Godot lanzó una mirada a Yuri. Sintiendo su mirada, Yuri inclinó la cabeza, pero Godot sentía que así lo hizo porque tuvo pesar de ser mirada.
Aunque Godot no fue capaz de leer la mente de Yuri, por alguna extraña razón, estaba completamente seguro de ello. Por otra parte, los delirios de repente empezaron a aparecer en su mente. Tal como Godot llegó a ella y luego Yuri tomó su mano extendida de manera casual, entonces de esta manera. Godot saltó repentinamente por la sorpresa. ¿Qué demonios estaba pensando? Volviendo a sus sentidos, él negó con la cabeza vigorosamente. Yuri alzó la vista como resultado de sus acciones. ¿Qué ocurre, Godot-san? ¿Por qué estás haciendo una expresión tan horrible? Nada. No es nada en absoluto, de verdad. Probablemente a sospechar de su respuesta, Yuri se acercó más. Estudiando la expresión de Godot desde el lado, su rostro se presionó bastante cerca. Godot sintió que su corazón comenzaba a correr. Yuri también saltó repentinamente sorprendida, y luego bajó la vista de nuevo. Otro intervalo de silencio se llevó a cabo. Sin embargo, su separación era incluso más cerca que antes. No solo en términos de su distancia física, sino también entre sus corazones probablemente. Godot y Yuri se atendieron entre sí más allá de los niveles necesarios. De hecho, esto probablemente no podía ser ayudado. Después de todo, los dos habían tenido un comportamiento que había cruzado la línea ya muchas veces. Desde la perspectiva de Godot, el traje de Yuri que consistía en una camiseta y pantalones cortos también era bastante problemático. Se sentía bastante fresco para ver a la joven con clase, cuyo guardarropa personal era por lo general limitado a las faldas y vestidos de manera informal. Inexplicablemente, Godot tenía la sensación de que alojarse en la misma habitación que ella podría no resultar demasiado bien. Vestida ligeramente, la figura relevante de Yuri estaba en pantalla nítida. Los brazos y piernas expuestas ofrecían una vista deslumbrante e inevitable de su piel. Esta no era la primera vez para que ellos pasaran la noche en el mismo espacio. Sin embargo, la situación de la última vez había sido completamente diferente. Godot sintió que su corazón latía en su pecho sin control. No había ninguna razón para tener una conciencia culpable. Está claro que no tenía intención de hacer nada indecente. Dejaremos el resto por la noche. Marilla, debes estar cansada, ¿no? Ese sí. Se dice que los niños que van a la cama temprano se desarrollarán mejor. Una incongruencia completa de la Mímico reveló su estado de agitación. Por supuesto, Godot no estaba en ninguna parte cerca de lo compuesto suficientemente para señalarlo. Godot rápidamente apagó la luz y se acostó a un lado de la cama para dos personas. Yuri ya estaba en el otro lado de la cama. Luego de inmediato, Kia. ¿Qué pasa, Marilla? Al oír el grito de Yuri, Godot saltó inmediatamente. Hay algo frío en la cama. Godot encendió la luz y junto con Yuri examinó su lado de la cama. Es un lagarto. Mamá se metió otro peje lagarto, emoticono cara riendo bueno. Cuando llegó hasta allí, un pequeño lagarto se arrastraba en la cama. Imperturbable ante la mirada del hombre, no visualizaba ninguna intención de huir. Era simplemente lento en la reacción o ya se había acostumbrado a los humanos. Afortunadamente, no era una sanguijuela o un escorpión venenoso. Cuando Godot se sintió aliviado, Yuri sonrió con una sonrisa a su lado después de descubrir la identidad del intruso. Claramente se había recuperado e incluso utilizó ambas manos para recoger al lagarto, personalmente, llevándolo a la ventana y liberándolo afuera. Yo no habría pensado que serías el tipo que se inmutaría por los reptiles, Marilla. Godot estaba impresionado por la compostura en su serie de movimientos y así como la forma impropia de una dama con la que se había capturado y liberado al lagarto. Por otro lado, su amiga de la infancia sin miedo Tokunaga Asuka tenía fobia a los insectos, arañas, reptiles, anfibios y similares, siempre corriendo y gritando cada vez que los encontraba. Mientras tanto, Yuri, la persona en cuestión, estaba desconcertada porque Godot se sentiría impresionado. Ese sí. Debido a que su tamaño es tan pequeño, incluso mi nivel de fuerza es suficiente para llevarlo. Una respuesta que se perdió el punto. Le picó la curiosidad y Godot le preguntó como una prueba. Marilla, ¿tienes algunas criaturas con las que tengas problemas para lidiar? Aquellas cuyas al verlas te disgusten, las que nunca querrías tocarlas, cosas por el estilo, tal como insectos, arañas, ranas, polillas, etc. Nada me viene a la mente de inmediato. Dado que el entrenamiento de Mímico requiere ir a las montañas sagradas y santuarios en otros lugares, yo tenía muchas oportunidades de entrar en contacto con la fauna local. ¿De verdad? Sí, porque yo estaba con frecuencia junto con Ena-san desde la infancia, este tipo de contacto ocurría muy a menudo. Ya veo. Godot lo entendía ahora. La mayoría de los lugares considerados santuarios sagrados o montañas, por supuesto, serían santuarios protegidos por los bosques. Frecuentar ese tipo de lugares con una chica de la misma naturaleza como Ena naturalmente produciría este resultado. Ah, pero la cuca. Un cierto insecto negro es la excepción. Esa es una cosa que tengo el menor deseo de ver. Bueno, estoy bastante seguro de todas las personas en la Tierra, a los que les gusta pertenecen a una minoría muy pequeña. Situado en la orilla de una isla, este lugar no solo era caliente, sino que también muy húmedo. Ese tipo de criatura podría muy bien estar también dentro de la casa.
Pero Godot evitó específicamente apuntar hacia afuera. En su lugar, se sintió satisfecho de presenciar este lado sorprendente de Yuri. ¿Era posible este descubrimiento solo porque habían estado juntos por tanto tiempo? Godot también lo notó. Debido a la conmoción de hace un momento, la atmósfera incómoda entre ellos había sido disipada por completo. Yuri también parecía haberse dado cuenta de esto. Mirando a la cara de Godot, sonrió con timidez. El estado de ánimo entre la pareja se volvió natural como de costumbre. Godot se sentó con las piernas cruzadas en su lado de la cama y Yuri también se sentó en el otro lado. Incluso uno frente al otro de nuevo, ya no sentían vergüenza. Con la luz encendida, espontáneamente comenzaron a charlar informalmente. Tal vez le solicitaría la vieja historia de hace un momento, la conversación giró en torno a sus recuerdos de la infancia y las experiencias de la escuela secundaria. Hubo momentos en que terminó la conversación. Una casa sin televisión era naturalmente silenciosa. Sin embargo, a los dos no les importaba. Durante estas ocasiones, el par en silencio escuchaba las olas rompiéndose contra la playa tropical. La agradable sensación era verdaderamente imposible de describir. Al día siguiente, Godot salió solo. Vagaba por lugares como la costa y el muelle donde se habían atado un pequeño número de buques de pesca y embarcaciones. Su intención era preguntar directamente a los pescadores y armadores que se alojaban en la isla si él y Yuri podrían ser transportados a Borneo. Sin embargo, ninguna de las respuestas fue favorable. Oh, bueno, incluso si no hubiera un barco dispuesto a llevarnos de vuelta, quién sabe si serían dignos o no de confianza. Godot murmuró sus quejas. Parecía que no había más remedio que esperar al barco regular después de todo. Godot decidió regresar a la casa, sin problemas. En el camino de vuelta, de repente se dio cuenta. Presidiendo en su brazo derecho, Ama no Murakumo, que había sido inutilizable desde el día anterior, fue despertada ahora. La técnica secreta encargada de Atenas se basó en la espada divina como medio, generando de este modo una tormenta gravitacional. Este movimiento drástico parecía haberse colado en gran medida en la espada, lo que resultó en un estado no interactivo del sueño anterior. ¿Estás bien ahora? La investigación de Godot solo obtuvo un reconocimiento MMMHMM en respuesta. Entonces no había nada. Demasiado perezoso para responder, por lo que parecía. Desde que la espada probablemente no se había recuperado totalmente del agotamiento, Godot decidió pasarlo por alto. El hecho de que Yuri y él eran capaces de desplazarse a esta isla de forma segura fue sin duda gracias a la protección de Ama no Murakumo no Tsurugi. A pesar de ser un niño problema arrogante, condescendiente con ningún interés en nada, aparte de la batalla, la espada era inesperadamente experta en el cuidado de los demás. En el momento en que Godot regresó a la casa, ya era cerca del mediodía. Podía oler un aroma muy fragante de sopa de pollo. Al entrar en la casa en la que vivían, Godot encontró a Yuri preparando el almuerzo. Bienvenido de nuevo. ¿Cómo te fue con los barcos? No es bueno. Parece que realmente tenemos que esperar al barco regular. Después de que Godot informó de sus hallazgos, Yuri dijo, bueno, cuando ella dejó la olla de barro que llevaba a la mesa del comedor. Desde que esta casa se entendía como un alojamiento a largo plazo para los huéspedes como mochileros o buzos, estaba equipado con una cocina y utensilios de cocina a pesar de su pequeño tamaño. En ese caso, la cocina sería más económica que comer fuera. Mientras que Godot estaba buscando un barco, Yuri era la responsable de la compra de los ingredientes y cocinar. El momento del retorno de Godot fue perfecto, porque parecía que el almuerzo estaba listo inmediatamente. Yuri levantó la tapa de la olla de barro, liberando un olor muy fragante del aroma de la sopa de pollo. Sin embargo, el bote fue en realidad llenado de arroz blanco en su lugar. Este era el arroz cocinado con la sopa en lugar de solo agua, explicó Yuri. Disperso en su superficie también estaban cortados en cubitos ingredientes como jamón y setas. Traté de imitar la cocina que vi en el interior del restaurante ayer. En cualquier caso, se decidió tener un sabor primero. El sabor de la cocina china estaba delicioso allá. Godot se sentía bien movido, puesto que no esperaba degustar la cocina de Yuri durante este viaje. Ya que habían estado dependiendo de comida instantánea en los últimos días, su comida se sentía especialmente deliciosa. Estoy tan contento de una comida adecuada como esta. La vida en la isla deshabitada en el mundo de los demonios. La batalla con la diosa. Luego la tormenta gravitacional que los dos habían causado. Godot recordó las escenas de los últimos días de combate y expresó sus sentimientos con seriedad. Fufu. Si te gusta este tipo de comida, puedo cocinar para ti todos los días. ¿De verdad? Eso es maravilloso. Estoy muy entusiasmado con ello. A pesar de que no tenían la intención de dar a entender otra cosa, el par de repente se quedó en silencio. El intercambio de justo ahora fue esencialmente como el de una pareja a punto de casarse o recién casados. Tanto Godot y Yuri se dieron cuenta de este tipo de sentimiento, lo que sería un poco inapropiado, dada su delicada situación actual, ¿verdad? Sin embargo, ya habían superado muchas crisis similares a la del día anterior. Godot desvió la mirada ligeramente y Yuri asintió a su vez.
En silencio, llegaron a un consenso para no tener en cuenta el diálogo anterior, conectando las mentes como una. Yuri hizo rápidamente una tos seca y modificó sus palabras. Godou-san. Si lo deseas, puedo cocinar algo para ti, no importa qué. ¿Realmente? Eso me hace tan contento. Fufu. Por favor, házmelo saber si tienes gustos y preferencias particulares. Voy a tenerlos en cuenta. Pero ya que hemos estado pasando tiempo juntos todos los días, es poco probable que haría cualquier cosa inadecuada para tus gustos. No tienes que preocuparte por eso. Creo que mientras se cocine por ti, Marilla, voy a estar satisfecho no importa qué. Si dices algo así, me gustaría tener la tentación de tomar atajos, ¿sabes? Incluso si se cortan las esquinas, Marilla, va siendo un buen gusto, siempre y cuando se cocine por ti, ¿verdad? En vez de comer en un restaurante en algún lugar, incluso si se trata de un esfuerzo a medias, estoy satisfecho, siempre que sea tu cocina, Marilla. La opinión honesta de Godot trajo una tímida expresión de felicidad en el rostro de Yuri. A continuación, los dos lo notaron una vez más. La conversación sonaba como una pareja que acababa de comenzar la cohabitación. Después de todo, si dos personas estaban viviendo juntos, debían tomar turnos para cocinar para la equidad. Sin embargo, Yuri de manera casual propuso tomar el papel y Godot aceptó de forma natural. Con la charla sobre estos asuntos, terminaron el almuerzo y limpiaron la mesa. Después de eso, no había nada en particular que hubiera que hacer. Hasta que el barco regular llegara, en realidad no tenían nada que hacer más que esperar. Al final, la pareja fue a la playa de ayer por un breve baño, tomó un paseo alrededor de la isla y pasaron el tiempo de esta forma sin dirección pausada. Se trataba simplemente de una tarde casual tropical con el tiempo gastado improductivamente. Si este tipo de vida continúa, creo que me gustaría empezar a odiar la rutina diaria de ir a la escuela cada mañana. Yo lo puedo entender. Si hubiera permanecido en Japón, todavía estaría trabajando en mis funciones de Miko en el santuario Nanao por hoy. Lo más probable es que no podría estar haciendo algo como esto. Este tipo de conversaciones ocuparon su tiempo. En cualquier caso, era actualmente el tercer día del nuevo año, una tarde, el 3 de enero. La hermosa puesta del sol había pintado el océano con su resplandor y la playa tenía un tono naranja cuando regresaron a la casa de campo. A continuación, Yuri se dispuso a preparar la cena. Aunque Godot quería ayudar, Yuri se negó diciendo que la cocina es demasiado estrecha. En consecuencia, no podía hacer nada más que mirar distraídamente a la joven con clase en el trabajo desde atrás. A pesar del hecho de que su compañera se las arreglaría por sí misma, no era sorprendente ningún sentimiento de resentimiento. Tal vez porque no habían tenido demasiado tiempo para pasar en la isla. ¿O es que la razón era por la mentira en la personalidad modesta de su compañera? Godot se sentía contento de que tuviera la oportunidad de pasar tiempo junto con Yuri como ahora. Yuri también tarareaba alegremente mientras preparaba arroz frito de una manera experimentada. A pesar de ser una simple cena preparada casualmente a partir de ingredientes existentes en la mano, era bastante delicioso y completamente satisfactorio. Sí, esto es muy bueno. Fufu. Godou-san, me sigue dando la sensación de estar muy feliz. De verdad. Sí, en verdad. Una conversación trivial, de hecho. El tiempo lo pasaron juntos. Pero esto era lo suficientemente bueno. Pero justo cuando parecía como si esta noche tropical pasaría tranquilamente así, Godou y Yuri escucharon el ruido. Clang, clang, la fricción metálica se oía venir desde fuera. Poco después, una figura apareció en la entrada de la casa. La persona que se acercaba haciendo ruidos extraños metálicos estaba envuelto en una capa gruesa a pesar del calor del verano perpetuo de la isla. Fufufu. Usted está aquí, monarca y asesino de dioses. El escudo era azul profundo en color y tenía una capucha que ocultaba el rostro de la persona. Pero todo se hizo evidente tan pronto como oyeron la voz. Esta era de hecho la diosa del fuego con la que habían luchado ayer en la isla del mundo de los demonios. Parte 3. El alter ego de la diosa era apenas humanoide. Pero aparte de eso, las mangas de la capa eran anormalmente largas, cubriendo los brazos y las piernas completamente. Sin un solo parche de piel expuesta, esta forma de vestir era bastante discordante en el contexto de una cabaña tropical. Godot se dio cuenta de que él no experimentó la emoción habitual derivada frente a una deidad. En otras palabras, esta figura revestida no era en realidad el verdadero cuerpo de la diosa. Basta de esto. Quiero conocer tu verdadera persona. En ese caso, por favor, acepte mi invitación esta vez, Kusanagi-sama. Godot se puso delante de Yuri para protegerla. La figura, al parecer, el alter ego de la diosa, procedió a contestar. A pesar de que ha usado su autoridad para destruir mi territorio, Kusanagi-sama, todavía tengo otra isla que una vez sirvió como mi dormitorio principal. Por favor espere que le lleve allí. ¿Otra isla, Godot frunció el ceño. ¿Podría esta diosa realmente estar tan obsesionada con las islas? Fufu. Para una estancia que se prolongará durante largas décadas, supongo que una casa tiene que ser construida allí. No es necesario en absoluto.
Yo simplemente voy a soplar toda la isla lejos como la última vez. La hoja negra exhibió un poder destructivo asombroso. Pero desde que Godot no podía controlarla correctamente, su sentido práctico como arma era limitado. De hecho, ni siquiera logró herir a la diosa de fuego. Sin embargo, todavía podría ser utilizada como una amenaza. La diosa ya había sido testigo del nivel de poder. ¿Era suficiente para presionarla? Sin embargo, las risitas de la diosa hicieron añicos las esperanzas de Godot. De hecho podía sentir la energía excepcionalmente aterradora de la espada. Sin embargo, es una espada forjada a partir de los restos de un dragón, controlados a través de la sabiduría de una mujer. Puedo decir que usted no posee el conocimiento, querido. Dos destellos de luz dorada brillaban desde las profundidades de la capucha de la figura siniestra, como un par de ojos de bruja. La próxima vez que aparezca la espada, ¿qué tal si inyecto mi sabiduría como la bruja que se rige como la diosa del fuego? Creo que va a hacer exactamente lo que yo quiero que haga. Godot no había esperado que ella viera a través del hecho crucial de que esto era un arma empuñada por una diosa. Él frunció el ceño. Tal vez la diosa del fuego era un engaño, pero eso no era el caso, la situación se hundiría instantáneamente en un escenario del peor caso. Ahora, pues, no discutamos estos asuntos sin interés. Muy pronto, vamos a llegar a la isla que sirve como mi casa. ¿De qué diablos estás hablando? No tengo ninguna intención de aceptar tu invitación. Del mismo modo que Godot replicó con fastidio, encontró a alguien tirando de su camiseta desde atrás. Esto no podría ser nadie más que Yuri. También escuchó la voz susurrante de la Himemiko detrás de él. Godot-san, por favor mira hacia afuera. ¿Qué? En su petición, Godot miró por la ventana y se sorprendió. La vista desde la ventana era un océano expansivo en la noche. Al mismo tiempo, Godot notó la sacudida de la tierra por debajo de él, como el casco de un barco siendo sacudido por las olas. Godot y Yuri intercambiaron miradas y frenéticamente corrieron hacia la ventana. Ellos estaban en el mar, la casa de campo donde Godot y Yuri estaban viviendo ahora estaba flotando en el vasto océano de tono negro como un barco. El cielo estaba lleno de estrellas centelleantes. Si él aconsejablemente realizaba una búsqueda, Godot probablemente podría localizar la estrella del norte, la que había guiado a los marineros desde tiempos antiguos. Pero, por supuesto, Godot no iba a hacer eso. Simplemente miró con enojo a la diosa de fuego, o mejor dicho, su alter ego. Puesto que es todo un reto para invitarle a venir voluntariamente, por favor, discúlpeme por este tipo de método de sorpresa. Fufu, por favor, relájate y disfruta del viaje en barco a lo largo del camino a mi isla. Sé cómo podría disfrutar de esto. Godot nunca habría esperado una travesía en el mar del sur de China, viajando en una casa de campo en lugar de un buque de navegación. Esto era mucho más grave que el momento en que cruzó el Mediterráneo junto con Atena. Godot chasqueó la lengua con desaprobación. La diosa tuvo que haber aprovechado su atención desviada provocada por su apariencia. Moviendo esta casa a través del mar, la magia fue utilizada probablemente para hacer que la sostillera como un barco. Al verse completamente tomado por sorpresa, Godot llegó a la conclusión de que la diosa todavía era un enemigo tan difícil de manejar. Convertida en un barco, la casa navegaba ahora en una dirección determinada. La velocidad era inesperadamente rápida y Godot pudo ver que las luces de la isla ya eran pequeñas. Aceptándolo como un hecho, Godot suspiró y se dejó caer en una silla. Llegados a este punto, no había más remedio que seguir obedientemente. Godot se comunicó a la cara de preocupación de Yuri con los ojos, lo que provocó que la Himemiko caminara inmediatamente a su lado. Lo tengo. Entonces, voy a venir a esta isla para otra visita. Pero no se te ocurra hacer cualquier cosa con esta chica. En caso de que te atrevas, voy a usar esa espada negra una vez más. Fufufu. Como ya he dicho, yo solo. Es posible que lo hayas dicho, pero quién sabe si es verdad o no. La diosa del fuego había dicho algo dando a entender que sería capaz de usar la hoja negra muy bien. Pero esta técnica mágica era el legado de la hereje Atena Kusanagi Godot. La diosa del fuego a pesar de ello, ¿podría realmente tomar el control completo? Yuri asintió del lado de Godot. Parecía haber visto algo que reforzaba su escepticismo. Precisamente a causa de ella, Godot fue capaz de mirar a la diosa con confianza. Incluso si ella tomara la mitad de los privilegios de control, todavía iba a luchar hasta el final con la mitad restante. ¡Guau! ¡Qué miedo! Pero no importa. Solo es un lugar común que un héroe como usted pueda ser atendido por sirvientas. Para algo tan trivial, todavía podría dar mi consentimiento, ¿sabes? No utilices palabras como esclava o sirvienta. Esta chica, Marilla, es mi compañera. A pesar de ocupar la misma habitación, la diosa trató a la Himemiko como la posesión del asesino de dioses. Godot frunció el ceño en respuesta a esta arrogancia típicamente como un dios cuando él se hizo claro. Ella viene conmigo donde quiera que vaya. Siempre vamos a estar juntos. Si te atreves a poner un dedo sobre ella, a pesar de todo te romperé en 1000 pedazos. Incluso si eso significa perseguirte hasta los confines de la tierra, haré que pagues. Godot rara vez expresaba amenazas,
pero estaba completamente en serio ahora. Era evidente que fue él quien había llevado a Yuri a este lugar peligroso y se había mantenido causándole problemas. Aunque hubiera preferido la boca desgarrada para declarar, yo te protegeré, o similares, a la inversa, Godot tuvo problemas jurando venganza abiertamente. Si Yuri cayera en cualquier desgracia, la vengaría a costa de su propia vida. Godot consideró que esto era una distinción de sí mismo, y lo afirmó una vez por todas. En su mente, Godot se sorprendió al descubrir en sí mismo como un hombre capaz de decir tan terribles cosas. Godot-san. Yuri contempló a Godot con los ojos transmitiendo claramente cuánto cada se sentía. Se apoyó el hombro más cerca de él. Para una mujer joven noble como ella no se suponía que debía estar bien con alguien como Kusanagi Godot, no. A pesar de que esto era acerca de sí mismo, Godot realmente creía eso. Por otro lado, la diosa reaccionó extrañamente a sus amenazas. En otras palabras, Kusanagi-sama. Esta chica es su cónyuge. Sé cónyuge. Con base en sus palabras de hace un momento, ¿hay alguna descripción más adecuada que eso? Las palabras se entregaron en un solo tono frío. La excesiva impresión de la princesa como la diosa se sintió disminuida. Sin embargo, la razón de que Godot fuera sorprendido no se limitó solo a eso. No, como he dicho, somos compañeros. Siempre juntos. No importa a dónde vaya. En ese caso, describiéndola como su esposa se ajustaba a fin de cuentas. Frente al sorprendido Godot, el cuerpo alter ego de la diosa emitía un sonido chirriante y elevó su brazo. A partir de la manga del largo abrigo, un brazo se acercó de repente. Un brazo de muñeca hecho de oro. Su dedo índice apuntando directamente a Yuri. Esclava que dificulta mi búsqueda de amor. Es natural que seas castigada en consecuencia. La yema del dedo de la diosa estaba a punto de disparar algo desagradable. Sin ni siquiera confirmar lo que era, Godot al instante reaccionó. Ama no Murakumo. Llamó a la pareja que finalmente se despertó esta mañana. La espada divina de color negro azabache al instante apareció del brazo derecho de Godot y voló hacia el alter ego de la diosa. Antes de que la yema del dedo de oro pudiera liberar algo, la espada divina atravesó el cuerpo vestido con el largo abrigo. El alter ego se derrumbó en el suelo con un estruendo. A partir de la capa abierta caída, la muñeca envuelta en el interior fue expuesta, hecha de forma de una mujer de oro. Este era el objeto que se había movido como un ser humano vivo para conversar con Godot en el lugar de la diosa. ¿Estás bien, Marilla? Sí. Gracias a Godot-san, estoy completamente. ¿Kia? Yuri gritó brevemente a causa de un impacto repentino desde el suelo. Entonces el movimiento se calmó por completo. Hasta ahora, habían estado meciéndose en sintonía con el movimiento de balanceo como de barco con la casa que flotaba en medio de las olas del mar de China del Sur. Mirando hacia afuera, Godot estaba en shock. La casa de alguna manera se había desplazado a una playa. Bienvenido al santuario que sirve como mi salón de los sueños, Kusanagi-sama. El cielo de la noche resonó con la voz fría de la diosa de fuego. Por favor, haga su camino en las profundidades de esta isla. Voy a hacer los preparativos de la hospitalidad de bienvenida a su llegada. Sin embargo, el precio para recibir mi amor, por favor entregue esta chica, la considerada cónyuge de Kusanagi-sama. Con el fin de obtener un nuevo amor, hay que renunciar a la vieja mujer. Esto es lo que se conoce como protocolo entre hombres y mujeres. ¿Qué clase de disparate está hablando esta diosa? Godot fue sorprendido por los términos absurdos de cambio que propuso. El incidente del solsticio de invierno, que comenzó en el Cabo Inubo ahora estaba alcanzando su clímax a través de acontecimientos inesperados. Parte 4. Esta vez, Godot se localizó realmente en una isla deshabitada que nadie conocía. Tenía la sensación de que esto todavía estaba en algún lugar en el mar del sur de China, excepto que no estaba claro qué territorio marino de un país era. Era todavía Malasia, o tal vez en algún lugar como Indonesia o Filipinas. Yuri utilizó el poder espiritual de la percepción psíquica para explorar la isla. Según su informe, este lugar no era tan grande como la isla del mundo de los demonios. En comparación con la ciudad de Tokio, esta isla era más o menos la zona de Parque Yoyogi en Shibuya. Además, la isla carecía de vegetación y la maleza crecía escasamente con las rocas particularmente visibles. Por otra parte, el centro de la isla se llenó de una intensa aura divina. Incluso mis intentos por explorar aún más con zarcillos fueron desviados de la detección. La diosa de seguro que está ahí. Suponiendo que esta isla no tiene una fuente de agua, no es un lugar en que podría permanecer por mucho tiempo. Godot murmuró en respuesta al informe de Yuri. Miró hacia arriba para encontrar el cielo de la noche claro y despejado de los mares del sur. Incluso este tipo de pequeña isla tropical sería propensa a las lluvias repentinas de forma que no podían permitirse el lujo de perder el tiempo. Era necesario irse tan pronto como fuera posible. Sin embargo, la diosa que seguramente interferiría estaba cerca. Sin una deidad en esta isla, Yuri probablemente podría haber hecho algo usando los sensores psíquicos y poder espiritual. Godot simplemente ponderó por un breve tiempo para tomar su decisión. Marilla, voy a ir a arreglar las cosas con la diosa. Inmediatamente ahora. Sí.
Creo que hay que hacerlo lo más rápido posible. Dejar que nos arrastre más lejos no va a ser una buena cosa. Este era un lugar donde la disponibilidad de agua dulce no estaba garantizada. Por lo tanto, la victoria se debía buscar lo más rápido posible antes de que su resistencia se desvaneciera. Yuri respondió con una expresión llena de preocupación a Kusanagi Godou. Godou-san, al igual que la diosa propuso, existe la opción de entregarme. No. No ese tipo de tonterías de nuevo. Godou con severidad la cortó como si se negara a escuchar el resto de sus palabras. Yuri respondió muy bien, con una expresión encantada. Entonces su cara mostró al instante la tensión y dijo con una voz grave. En ese caso, permítame acompañarlo. Si me atrevo a ir con usted, Godou-san, seguramente seré capaz de ver el nombre y los orígenes de la diosa. Pero hasta ahora, no has podido, ¿verdad? Después de decir su pregunta, Godou se dio cuenta de que la generalmente modesta Hime Miko había declarado con firmeza el uso de la palabra seguro. Podría ser posible. Podría ser posible, Mariya, ¿estás pensando en hacer eso? Sí. Tengo la intención de utilizar el hechizo que me permitió ver los orígenes del gran sabio igualando el cielo. La extracción de conocimiento de los dioses del inframundo, para ver con estos ojos míos. Si utilizo ese hechizo, seguramente seré capaz de ver el verdadero nombre de la diosa. No hables sin sentido. La última vez, casi moriste a causa de eso. Pero me salvaste, Godou-san. Godou no podía encontrar palabras para refutar la respuesta tranquila de Yuri. A medida que era el poder de un héroe y salvador del mundo, la sexta encarnación de Beretragná, el joven, era capaz de curar a aquellos cuyas vidas estaban en el borde de la muerte por el bien de Kusanagi Godou y otorgar protección sobre ellos. Sin embargo, incluso si pudiera salvarla, Godou no quería que Yuri tomara el riesgo. Continuó estudiando sobre cómo disuadirla. La Hime Miko de repente exhaló y su expresión se relajó. Quiero seguir a Godou-san hasta el final, para estar juntos para siempre. Sin embargo, esto implica una vida que nunca estará lejos del peligro. Una suave sonrisa apareció en los labios de forma natural de Yuri. Ena-san, Erika-san y Liliana-san. Todo el mundo sabe esto muy bien. Todas ellas han luchado con sus vidas en la línea por el amor de Godou-san. Soy el único que es tan débil, siempre impotente en momentos como estos. Pero también deseo aprovechar al máximo mis habilidades con la esperanza de ayudar a obtener la victoria, Godou-san. Este sentimiento es el mismo. Frente a sus sentidas palabras, Godou bajó la cabeza. Consciente de la magnitud de su incompetencia, no se sentía lo suficientemente digno para negar su firme resolución. Quiero ser tu poder. Por favor, permíteme hacer lo que pueda por ese propósito. En efecto. Si no fuera por ti mismo, no deberías tener que decir algo como esto. Godou suspiró. Después de un breve momento de vacilación, no tenía más remedio que responder de la siguiente manera: lo siento de verdad que tuvieras que involucrarte con un idiota como yo. No, en absoluto. Desde hace mucho tiempo, he estado plenamente consciente de que eres una persona que causa problemas a los demás, Godou-san. Godou lamentó lo inútil que era, incapaz de decir nada, aparte de disculparse. Por otra parte, Yuri fue excepcionalmente adorable, la forma en que sonreía alegremente mientras se le ofreció a él. Como mínimo, debía obtener la victoria, para ella y todas las chicas. Godou levantó la cabeza con decisión. Mariya, si me puedes ayudar, voy a poner absolutamente a esa diosa problemática en su lugar. ¿Me prestarías tu fuerza? En realidad, Godou nunca había utilizado una forma tan grosera de referencia como omae hacia la persona para hacer frente a Yuri antes. Omae es como un tipo de habla informal y de confianza. Aunque Godou podría usar casualmente omae para abordar al trío terrorífico de Erika, Liliana y Ena, diciéndose oh, bueno, está bien tratarlos como si fueran chicos, Yuri era la única excepción. No importa que, ella era la chica más dulce y femenina entre todas las chicas a su alrededor. Sin embargo, naturalmente, se dirigió a ella de esta manera en este momento. Sí, por supuesto. Godou no tenía idea de si ella descubrió lo que estaba pensando, pero Yuri respondió sin vacilar. Al mismo tiempo, ella torpemente añadió lo siguiente como si tuviera algo demasiado avergonzada para mostrarlo. Yuemem. Pero Godou-san, ya que este es un hechizo para hacer el conocimiento del inframundo a través de la propia voluntad. Es muy peligroso después de todo, así que no deberíamos intentarlo, excepto como un último recurso. Después de ver el nombre de la diosa, también sería muy problemático si fuera incapaz de transmitir la información a Godou-san inmediatamente. Godou asintió con la cabeza. Era una evaluación razonable de la situación. En realidad, tengo otro método que me gustaría probar. Se me ocurrió de forma espontánea durante tu conversación anterior con la diosa, Godou-san. No había que subestimar las cosas que le ocurrían espontáneamente a esta usuaria de visión espíritu excepcional. Godou era muy consciente de este hecho. ¿Qué tipo de plan secreto era? Picó la curiosidad y el sentido de la anticipación de Godou. Llevando a Yuri con él, Godou caminó por la playa durante aproximadamente 20 minutos.
Finalmente, llegaron al destino en el centro de la isla, donde incluso la detección psíquica de Yuri no pudo llegar. Los escalones de mármol cubrían el suelo aquí. Tal vez otra estructura una vez había existido aquí, aparte de estos escalones. Pero en la actualidad, no quedaba más que estos escalones de piedra. Además, había una bestia feroz presente. Una leona. Ara, que llegada inesperada temprana. Debido a que no se lograría nada, incluso con más tiempo. Godot no se sorprendió al oír hablar a la diosa a través de las mandíbulas de la leona. Más importante aún, su cuerpo ahora estaba lleno de energía y su corazón, naturalmente, se excitó. Logrando obtener un estado como tal, Godot podría decir que la leona era el dios hereje. Esta leona se transformó de la diosa en lugar de algo así como una marioneta manipulada. La chica está aquí contigo, ya veo. Ven, Kusanagi-sama, por favor otórgame esta sierva. Godot ignoró deliberadamente lo que dijo y respondió. Hey. En el pasado, trataste de atrapar a ese tipo Gascoigne, un compañero mío, en esta isla. Godot preguntó sin rodeos con el fin de provocar una respuesta de ella. Ya era hora de aclarar la naturaleza de la relación del hombre con esta diosa. Fufu, por supuesto. Su Alteza Alexandre también es un guerrero de la presente generación entre los asesinos de dioses. Un hombre digno de una diosa del amor. La primera vez que lo conocí fue cuando fui liberada. ¿Qué quieres decir con liberada? Sí, Su Alteza fue el que me despertó de mi largo sueño. En conjunto, realizamos búsquedas por el héroe errante. Héroe. Una palabra que no se podía pasar por alto. Gascoigne realmente exploró esta región como era de esperar. O más exactamente, probablemente estuvo envuelto en algún tipo de relación nefasta aquí. Era más que probable que había sido durante la época en que estuvo ocupado sin parar a causa de Guinevere. Godot asintió. Hemos creado esta isla juntos y disfrutamos de un breve romance. Hablando de su majestad, se fue porque estaba cansado de la vida en la isla. E incluso utilizó su autoridad de laberinto como un bloqueo para encarcelarme allí. Ah, así que en realidad no significaba para desorientar a los intrusos, Godot se quejó en respuesta a la revelación de esta verdad de forma inesperada ridícula. Pero teniendo en cuenta el temperamento de esta diosa y la personalidad de ese tipo, Godot podía imaginar más o menos cómo habían sucedido las cosas. Sus anterior menciones de un artefacto divina dotado como prueba de amor o similares eran todas mentiras. Godot estaba convencido de que Alex se había acercado a la diosa con segundas intenciones, pero a mitad de camino huyó porque descubrió que era más problemático de lo esperado. Me tomó 4 días ver a través de los efectos mágicos del laberinto y evitarlos. Durante este tiempo, el héroe de pies ligeros ya había pasado a la clandestinidad. Reflexioné sobre si debería destruir esta isla que se había convertido en un laberinto, pero era el legado del hombre que una vez amé después de todo. Fufu, y por eso construí mi residencia en la isla. Enfrentado con la confesión sorprendente de la diosa, incluso Godot por sí mismo se sintió abrumado por un sentimiento de asombro. La diosa era inesperadamente adorable en ciertas formas y Godot comenzó a sentirse un poco mal por ella. No necesitaba específicamente preservar algo que había dejado aquel hombre por ese tipo de razón. Sin embargo, esta sensación se desvaneció inmediatamente. Desde entonces, me quedé sola en esa isla durante varios años antes de salir a buscar un nuevo amor adecuado. Y, por último, le he encontrado, Kusanagi-sama. El poder divino se desbordó de la diosa transformada en leona. Este momento crítico al parecer había llegado. Godot tensó los nervios. Muy bien, Kusanagi-sama. Por el bien del amor entre nosotros, deme la sierva que camina hacia este lado. Fufu, voy a transformarla en un cerdo o una cabra y vivir juntos. Como si dejara que alguien hiciera eso. Yuri había estado observando con preocupación la conversación de Godot con la diosa. Al escuchar las palabras escandalosas de la diosa, Godot llegó inmediatamente y con fuerza colocó a Yuri a su lado, como si tratara de usar su cuerpo de un campione para protegerla y evitar hechizos dañinos de ser lanzados sobre ella. Godot-san. Yuri fue tomada por sorpresa, pero Godot continuó sosteniéndola en sus brazos mientras le daba una aguda mirada hacia la diosa. Su simpatía por ella antes era genuina. Sin embargo, esta fue la primera vez que alguien provocó su temperamento a tal grado. Yuri estaba temblando ligeramente. Difícilmente podría culparla. Para un dios hereje, que solo reconocía a los humanos como existencias semejantes a las piedras, la extensión de la obsesión de la diosa debía tener miedo de ella. Sin embargo, Yuri levantó la cabeza con severidad en este momento para mirar en concierto con Godot a la diosa. También abrazó fuertemente a Godot y afirmó así. Debe ser muy claro para usted ahora. Así como se puede ver, él nunca me abandonará. Él me ama de verdad como su esposa. ¿Qué? Una declaración asombrosa, totalmente más allá de sus expectativas. Godot no pudo evitar tambalearse por un segundo. Y incluso si usted es una diosa, aunque también es capaz de promulgar milagros, nunca llevará a Godot-san lejos de mi lado. Godot no podía creer que Yuri le estaba abrazando fuertemente mientras miraba hacia él con los ojos húmedos. Ella estaba buscando algo, llamándolo. Esclavizado por su mirada,
Godot se inclinó levemente y acercó su cara más cerca de ella. En respuesta, Yuri también acercó con timidez su cara más a la de Godot e incluso le dio un beso en la mejilla. En comparación con los toques de cuerpos apasionados de Erika, este ligero acto fue una muestra más bien rígida de mucho afecto. Pero Godot sentía como si su cerebro estaba a punto de hervir, por lo que nunca esperaría que haría algo así. Porque, gran diosa, usted no tiene intención de revelarse a sí misma a él, y tampoco de abrazarlo así. Aunque Yuri habló bastante rígida, en realidad eran palabras para provocar a la diosa. La diosa observó con desagrado cómo los dos se abrazaban. Los ojos de la leona al instante se estrecharon. Parecía como si las palabras de Yuri hubieran dado justo en el blanco. Godot ahora entendió lo que Yuri quería decir cuando mencionó otro método que le gustaría probar. Cuando le preguntó sobre ello antes, ella se había sonrojado y se negó a revelar su plan. Esto realmente parecía un rendimiento de actuación y provocación que solo Erika podría llevar a cabo. Yuri estaba trabajando duro para darse cuenta de la imaginación que recibió a través de la visión espiritual. Encontrando a la Mímico que estaba abrazándolo con fuerza excepcionalmente adorable, Godot aplicó más fuerza en el brazo que estaba usando para abrazarla. Yuri también hundió la cara en el pecho de Godot. Él le dijo al oído, Marilla. A veces me gustaría que me llame por mi nombre de pila. Solo Erika-san y Liliana-san consiguen ser tratadas por su primer nombre por usted. Me parece bastante injusto. Incluso Ena-san se ha quejado cada vez más sobre esto recientemente. Aunque su voz era muy suave, Yuri estaba de mal humor en un instante raro a pesar de su naturaleza gentil. Erika y Liliana eran extranjeras. Llamarlas por los apellidos ridículamente complicados sería bastante trabajo. Absteniéndose de verdaderas explicaciones como estas, Godot susurró Y Yuri en la oreja y obtuvo un muy tranquilo, pero satisfecho sí, de ella en respuesta. A juzgar por el estado de ánimo actual, difícilmente se podría llamar a esto más un acto. A continuación, Yuri alzó de nuevo y retó a la diosa de nuevo. Ese susurrando palabras de amor el uno al otro sin parar con él. ¿Ese son capaces de ello? Puedo sentirlo de mis sentidos espirituales. De hecho, sus poderes pueden ser grandes y vastos como una diosa bruja. Pero en cuanto a su cuerpo, seguramente. Cállate. Sorprendidos, Godot y Yuri tensaron sus expresiones. Los aires de la diosa cambiaron. Horas antes en la casa de campo, su voz había sido fría e indiferente. Ahora, eso no fue todo. Su voz actual llevaba mucha mayor solemnidad que antes. La majestuosidad de una reina. Los aires de una princesa inviolable. La autoridad de una diosa. Ella ya no se mostró la frivolidad de una chica adicta al amor. O tal vez esto era en realidad su verdadera naturaleza. Las provocaciones de Yuri parecían haber pulsado un interruptor en alguna parte dentro de la diosa. Tal insolencia repetida hacia la diosa del amanecer, o como mi rabia hierve dentro de mí. Dicho esto, podría ser considerado como un acto de coraje de un joven mortal. Fufu, como uno que busca y persigue amarse a sí misma, incluso yo soy inspirada a otorgarle mi bendición a tal comportamiento imprudente llevado a cabo por el bien del amor. Una voz tranquila. Por otra parte, el cuerpo de Leona procedió a partirse en dos mitades a lo largo de la línea de la columna vertebral. Una sombra oscura salió de la grieta. Por el contrario, el cuerpo de Leona se convirtió en arena y se derrumbó. Entonces la sombra asumió el contorno de una mujer y varios segundos pasaron. Cuando Godot y Yuri observaban, la sombra se materializó en forma sólida. Una chica hermosa y su figura tan esbelta como un enebro. Se podría estimar que su edad tenía 15 o 16 años por la apariencia. Su brillante cabello plateado era muy bonito, con largas pestañas que pertenecían a una chica de los sueños, las mejillas rosadas de uno y los labios adorables cereza. Ella era la encarnación de la belleza virginal que uno nunca podría olvidar a primera vista. Si uno tuviera que pasar por ella en forma de uno, no sería extraño soñar con ella esa noche. Sin embargo, los brazos y todo por debajo de la cintura estaban hechos de bronce. Sus brazos, piernas y torso inferior eran prótesis de metal. El metal no era ni armadura ni vestiduras divinas. Los instintos de Godot le dijeron que fueron dados a sus heridas que nunca se curarían. Él sabía por el instinto guerrero de un campione. La diosa delante de él estaba medio muerta. La materialización de estas heridas que nunca se curarían mientras continuaba existiendo en la tierra, esta diosa medio viva, medio muerta. La diosa de la aurora. Hereje. Circe. Pufjeje y Zetai. Luego, a medida que su respiración se aceleró, Yuri finalmente susurró el verdadero nombre de la diosa.